El lunes 21 de julio se llevó a cabo la Operación Liberación en el Estado de México. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se realizaron cateos simultáneos en 14 municipios de la entidad: Amanalco, Donato Guerra, Iztapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria. En esta operación coordinada se desplegó un estado de fuerza conformado por 698 vehículos, 2.866 efectivos, 63 células operativas, 33 filtros de seguridad. Como resultado de la Operación Liberación, se aseguraron 52 inmuebles vinculados presuntamente con el acaparamiento de mercancías con fines de extorsión. Además, se realizó la detención de 7 sujetos identificados como Antonio N., Alicia N., Eli N., Gonzalo N., Jorge N., José Fernando N. y Yareli N. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Los bienes asegurados, que incluyen animales de granja y cárnicos, así como materiales de construcción como cemento, grava y varilla, entre otros, serán puestos a disposición de un juez para que sean utilizados en beneficio de la comunidad. Esta operación es un ejemplo de la coordinación como un eje clave de la Estrategia Nacional de Seguridad, del trabajo en equipo con gobiernos locales como el del Estado de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Estado de México, y las Este operativo Liberación vino a confirmar algo que pues ya todos sabíamos, y es que la actividad comercial en el sur del Estado de México y parte también del norte de la entidad está regida, está dominada por los grupos delictivos, especialmente por esta organización de la familia michoacana. Era una verdad que se hablaba mucho, pero no se decía abiertamente, un secreto a voces, como se dice comúnmente, en donde se decía que nadie podía vender siquiera un chivo, un borrego, sus pollos, un caballo, o tener una tortilladora, o vender huevo, pollo, ni se diga los materiales de construcción. Cualquier actividad comercial tenía que pasar por su moche, tenía que ser regenteado, o incluso de plano, ya en el caso de las minas de arena y de materiales de construcción, de grava, de tepojal, pues ya no solamente eran propiedad de otras personas, sino ya se los habían quitado y ya los operaba directamente la mafia. Es algo que de verdad de algo que se dolía mucho a la población de todos estos municipios, de estos 14, en realidad son más municipios, pero bueno, ok, fueron 14 en este operativo, y que pues bueno, viene a liberar, espero que así sea, liberar hasta cuándo y en qué medida, pues no lo sabemos, ¿no? Ya que pues estas agrupaciones delictivas, pues también como son muy locales, rápidamente se reorganizan. Entonces, ¿hasta cuándo o en qué medida o qué acciones llevarán a cabo para mantener un orden? Pues no lo sabemos. En el caso de Texcaltitlán, recordemos que cuando se enfrentaron los pobladores a finales de 2023, pues después del trágico suceso, dejaron un destacamento de la Guardia Nacional que influyó en algunos municipios de la zona. En este caso, ¿qué van a hacer? Van a dejar más otros destacamentos en Malinalco, en Tenancingo, en Ixtapan de la Sal, en Valle de Bravo, en Amanalco de Becerra, en Tlatlaya, en Lubianos. ¿Dónde van a dejar destacamentos? Para precisamente evitar que estos grupos delictivos pues vuelvan a hacer de las suyas. Pero estaban en todo, Ya vimos que los principales que saltaron fueron los taxistas de toda la región, porque pues bueno, ellos o están para allá o están en contra de, entonces ellos sabían a lo que le jugaban, ¿no? Los transportistas, que también algunos de estos sindicatos pues eran prácticamente sindicatos del crimen, en donde pues trabajaban
trabajaban para las organizaciones delictivas. No podían hacerse viajes de algún tipo de material de construcción o acarreo de tierra, lo que sea, sin que pues fuera regenteado por estos grupos delictivos, ¿no? Realmente era una operación muy grande que a mí me causa extrañeza que solamente hayan sido 8 los detenidos. Sí, una regidora de Ixtapan de la Sal que activamente participaba en esos delitos de extorsión y de opresión hacia la gente, hacia sus propios representados, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y algunos otros que también tienen por ahí nexos con los gobiernos locales. Me parecen muy pocos. Toda esta actividad delictiva que se llevaba a cabo en el sur del Estado de México, para que solamente hayan sido 8 los detenidos, sinceramente me parecen muy, muy, muy pocos. Esto debe de ser un operativo, bueno, la cantidad de gente que se requiere para mantener el control de todas las actividades, pues sí se tenía que ser mucha, porque de verdad a mí me lo decían taqueros, gente de campo, es que nosotros no podemos bajar al pueblo a vender los chivitos que estamos criando, porque ya nos dicen, ¿sabes qué? No puedes vender eso porque tienes que caerte, y en tu casa tienes tantos. O sea, ni siquiera les podían engañar, porque pues ellos sabían todas las actividades económicas, por mínimas que fueran. Entonces se requiere una infraestructura mucho mayor de gente para mantener ese control en todos estos municipios, todas estas regiones, porque además hay que decirlo, hay una actividad económica súper poderosa en municipios como Tejupilco, que ha crecido económicamente mucho, Lubianos también, Tlatlaya, que es la puerta de tierra caliente, en Malinalco ni se diga también, en Valle de Bravo, de verdad, ahí sí ya es otro nivel, porque la actividad ya es económica, es enorme ahí, ¿no? Entonces, y representa un jugoso botín para todos estos delincuentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ok, es positivo que se haya hecho un golpe de este tamaño, hay que decirlo, la verdad que sí. Es algo que no se había hecho, incluso en gobiernos del pasado se había fomentado incluso la aparición el que estos grupos hayan crecido es por el descuido o la complicidad de gobiernos que no quisieron combatirlos, ¿no? Y ya sabemos que no por caer en cuestiones partidistas, pero bueno, pues la verdad que así fue la derecha. Ahora que está en el tiempo de la 4T, pues sí ha venido bajando delitos de alto impacto, ¿no? Especialmente personas que les quitan la vida de forma dolosa, ha bajado, robo de autos, sigue manteniéndose el problema de las extorsiones telefónicas, pero también se está abatiendo, bueno, en fin, ¿no? Pero sí, todos estos grupos crecieron en estos periodos de estos gobiernos de corte neoliberal. Ya ves que antes, eso platicaba con unos compañeros hoy, pues era muy normal irse a dar la vuelta al sur del Estado de México. Hoy en día uno ya no puede ir porque pues te están menadeando, ¿no? Hay muchos halcones, hay ojos por todos lados, y menos ir en un taxi porque pues te andan sondeando, ¿no? Y si de pronto ven algo raro, pues te desvían y te llevan por ahí. Entonces, este operativo, espero, yo le ruego a Dios, y yo creo que los pobladores de la zona le piden más todavía, que esperemos que traiga paz, no sé por cuánto tiempo, no sé en qué medida, pero pues que traiga paz a esta gente que además estaba viendo su economía muy deprimida, porque todo lo que trataban de hacer, echar un cuartito, un piso, un coladito, pues les saldría caro, porque tenían que pagar un impuesto extra a estos grupos delictivos para que les pudieran vender y transportar varilla, cemento, mortero, azulejo, muebles para baño, lo que fuera, ¿no? O sea, todas las actividades productivas estaban llevándose una mochada, o estaban siendo oprimidas, o incluso abiertamente regenteadas, porque aquí en este video que vamos a ver a continuación sobre los detalles del operativo,
pues ahí hay muchas casas materialistas donde pues eran ya de plano regenteadas y nadie podía comprar en la región, sino tenía que ser ahí y transportada por los camiones del mismo grupo. O sea, esto es algo que incluso también era algo que algún día iba a reventar. O sea, también los que se dedican a estas cuestiones de la delincuencia organizada, pues no pueden pensar que va a ser así por siempre, ¿no? O sea, es iluso ganarle al Estado. O sea, no se le puede ganar al Estado así. A menos que se arme una revolución, abierta revolución, y eso lo vemos en los periodos de independencia, Revolución Mexicana o la Reforma, donde pues de plano la población se levanta contra el gobierno, pero es toda la población y por causas nobles, no de este tipo. Entonces al Estado no se le gana por su fuerza de fuego, por su organización, por su apoyo político que tiene, ¿no? O sea, ese es iluso. Tarde o temprano iba a reventar esto y pues bueno, ya ocurrió y ahora pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque les digo que esto es algo que ya era un secreto a voces, todo el mundo lo hablaba, todo el mundo lo comentaba bajita la mano, pero nadie se atrevía a decir nada, especialmente los que viven en esas zonas, en esas regiones, porque pues rápidamente los desaparecían. Y eso es algo, una triste realidad que tiene que cambiar y que también le debe dar una lección a nosotros como sociedad, porque por un lado se quejan, no, la inseguridad, oye, pero si la inseguridad también la está provocando alguien de tu familia o tú mismo, que tu hijo, tu sobrino, tu primo, tu hermano, tu papá son parte de la delincuencia, no, pero no, hay que quejarse de la presidenta Sheinbaum o de la gobernadora Delfina, ya haz algo por la inseguridad. Y ellos también, hasta las mujeres, hoy en día las mujeres también ya están más activamente participando en estos delitos, ya no solamente desde la organización, sino ya en la parte activa. O sea, ya también se vuelven sicarias, golpeadoras, transportadoras, o sea, ya le están entrando bonito a la delincuencia, no crean que ya es una cuestión de hombres, ya es algo que se ha abierto mucho. No sé si con eso también son una forma de empoderamiento, pero es un empoderamiento negativo, ¿no? Donde ya las mujeres, pues ya las vemos participando en toda clase de delitos, Ahí sí no hay un solo delito en el que no participe, ¿no? En mayor o menor medida, pero participan, ¿no? Entonces, la sociedad debe hacer una reflexión, de decir, bueno, pues te estás quejando de la inseguridad, pero por otro lado, pues también estás fomentándola, ¿no? Estás fomentando esa inseguridad y pues no se vale, ¿no? El gobierno federal está dando golpes muy duros a los diversos rubros de la delincuencia organizada. En este caso fue el operativo Liberación. Ya había hecho otro operativo en el cual recordemos que detuvieron a muchos funcionarios públicos, presidentes municipales, presidentas municipales. También en este otro operativo, ¿cómo le llaman? Aguijón o algo así. El año pasado, hace como 6-7 meses más o menos. Incluso cayó una presidenta municipal y un presidente municipal que tomaba el de Santo Tomás de los Plátanos, que tomaba protesta ese día, que les cae, pélate, como se escapó como a Mario Bros y córrele, ¿no? Entonces, sí están dando golpes. Hace rato también anunciaron la detención de el mamado, Ulises N., alias también El Pinto, que era el segundo de la barredora en el estado de Tabasco. También lo detuvieron y son, pues sí, golpes bastante fuertes. Ni se diga a este tema del lo que llaman el huachicol fiscal, que es la introducción al país de hidrocarburos de forma ilegal, y ya hemos visto que hasta una planta de refinación en Veracruz, una 130 y tantos vagones de tren cargados con hidrocarburo, barcos completos. O sea, la que sí ha estado dando golpes muy contundentes a la delincuencia el gobierno federal, pese a que el gobierno de Estados Unidos no está ayudando, porque estas organizaciones no serían nada
sin el lavado de dinero y sin las armas que les proporcionan desde el otro lado. Serían dos cosas estupendas que se pudieran arreglar y que el gobierno de Estados Unidos ayudara, ¿no? Combatir el lavado de dinero y el armamento, porque sin eso pues no se mueve, les rompes la operatividad, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijeron en esta conferencia de prensa. Me parece que, aunque sea un video largo, vale la pena ver el tamaño de verdad de las garras hacia dónde se extendían, ¿no? O sea, minas de arena, ranchos, el tipo que era el capo de la ferretería en los materiales de construcción en Valle de Bravo, tenía pues, unas operarias con cabañas y no sé cuántas cosas, o sea, miles de aves de corral, pollos, o sea, yo no sé dónde tenían tanto animal, cientos de bovinos, cientos de porcinos, animales exóticos, camiones transportistas, o sea, todo un aseguramiento tremendo, ¿no? Tremendo. Y yo sé que eso molestó mucho a los pobladores de la región sur, y norte también, que estuvieron cerrando las carreteras, pero pues miren, si ahora no aprovechan para liberarse de ese yugo opresor, pues yo no sé cuándo va a ser, ¿no? Entonces, nosotros desde acá, pues, ¿qué les podemos decir, no? Que vuélvanle a dar brillo a todos esos hermosos pueblos tan bonitos por los que daba gusto transitar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijeron en esta conferencia de prensa que acabó hace rato, como a las 2 de la tarde aproximadamente, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estuvo también Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, los fiscales, en fin, todo el mundo estuvo ahí. Esperemos que dentro de poco nos anuncien más detenciones, porque estas 8, no sé, no me saben. En fin, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Muchas gracias. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado las investigaciones y operaciones del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los 8 estados que concentran este lamentable delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. El día de hoy vamos a informar los resultados de una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para la ejecución de esta importante acción en el Estado de México, con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México. En estas operaciones realizadas se desplegaron 63 células operativas con 2.866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente, secuestro y delitos contra la salud. El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz.
Este caso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito. También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía. Hasta el momento, desde el anuncio de la estrategia anti-extorsión se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito, incluidas las detenidas durante la operación de hoy. Agradecemos el apoyo y reconocemos la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez, al fiscal José Luis Cervantes Martínez por esta investigación y al secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo por este importante operativo y por otros operativos que se han hecho en conjunto con el Gobierno de México. La colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular redes criminales que operan de manera transversal en el país. Recordemos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de julio arrancamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por lo cual las denuncias atendidas al número único de denuncia contra la extorsión 089 ha sido fundamental para llegar a estos resultados, incluyendo el anunciado el día de hoy. A continuación, cedo la palabra al Fiscal General de Justicia del Estado de México, el licenciado José Luis Cervantes, quien explicará los detalles de esta operación. Muchas gracias. Muy buenos días, muy distinguidos autoridades, con su permiso. Muy buenos días a todos ustedes. En el marco de la iniciativa legal y operativa para combatir la extorsión, que ya hizo mención el señor secretario, por supuesto impulsada por la señora Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que participa activamente el Gabinete de Seguridad Nacional, así como resultado de las directrices que emanan de la Mesa para la Coordinación y la Construcción de la Paz del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, informo a ustedes lo siguiente. El pasado lunes 21 de julio, en estrecha coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y por parte del Estado de México, Secretaría de Seguridad y Fiscalía, dio inicio una acción con el propósito de intervenir y desarticular los entramados criminales relacionados con las prácticas extorsivas en el Estado de México, pero en particular en la región sur de la entidad. Esta iniciativa, denominada Liberación, fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y un esquema extorsivo. Cabe destacar que esta acción no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca en la permanente coordinación y liderazgo de las autoridades del Gobierno de México
con su colaboración con el Estado de México y que ha permitido llevar a cabo otras iniciativas operativas tales como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Bastión y Restitución. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Sí. Sí. Bien. La siguiente, por favor. Bien. Resulta público y notorio, y así consta en diversas investigaciones de campo realizadas con técnicas controladas, así como denuncias ciudadanas, estudios de mercado, de distorsión, de valoración, de direccionamiento del mismo, del mercado y de la actividad económica, que las organizaciones criminales someten a personas y en ocasiones a comunidades completas a efecto de que se ejerza sobre ellas una conducta abusiva en términos del mercado, en este caso la región. Este esquema tiene como común denominador el excesivo incremento a los precios sobre productos pero muy específicos, en los que los pobladores se ven imposibilitados a recurrir a otros establecimientos y tienen que ser direccionados concretamente en los mismos. La anterior, por favor, si me es tan amable. En la anterior, en la primera lámina, que está ahí, no sé si, por favor, la anterior. Ahí podemos ver un precio de referencia, en este caso, de los materiales de construcción, y tomamos como ejemplo 3 zonas del sur de la ciudad, del estado, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco. El precio de referencia que estamos viendo ahí es el de Toluca. En Toluca, pues porque la actividad de donde ejercen la extorsión los delincuentes no es tan activa en este segmento. Entonces podemos ver la referencia y la variación específica de algunos productos, que puede ir hasta un 122% en el caso del millar de bloc, o el kilo de clavo puede ir a 77%, o la tonelada de mortero o de cemento puede tener incrementos que van hasta casi el 21 o 20.5%, es decir, siempre hay un incremento desmedido y por supuesto fuera de contexto de mercado. En las siguientes imágenes, por favor, podemos ver otros esquemas extorsivos o aumentos injustificados sobre la actividad económica. Ahí el aluminio puede tener incrementos hasta el 50%, los aceros y perfiles puede tener un aumento hasta del 80.43%, los electrodos en el tubular rectangular, es decir, todo el esquema constructivo en esas zonas se encuentra absolutamente acaparado y cooptado. La que sigue, por favor. Bien, en otro tipo de extorsión, en este caso sobre consumibles y en este caso concreto sobre carne de reses, que es el anterior, tenemos ahí incrementos que en relación con el precio de referencia pueden aumentar 47%, 17%, 16%, depende de la zona y por supuesto del tipo de carne. La que sigue, igual pasa con el cerdo, igual pasa con la que sigue, por favor, con otros productos de la zona como huevo, pollo, etcétera, etcétera. Bien. Como aspectos relevantes de la operación y por supuesto en seguimiento a denuncias formales y a consulta de fuentes abiertas que se les da seguimiento y de conformidad con una investigación minuciosa que tiene se desarrolló el inicio empezó hace 6 meses, siempre en colaboración con las autoridades del Gabinete de Seguridad, se lograron integrar diversos expedientes de investigación, es decir, esta investigación es el resultado, esta acción de una investigación profunda y de que llevó tiempo y que llevó documentalmente mucho trabajo, por la complejidad precisamente de acreditar un delito que por su naturaleza y por la zona y por el lugar de comisión es muy difícil obtener una denuncia, es decir, el que es extorsionado por estos grupos criminales sobre ciertos productos, pues más bien asume la extorsión, la consuma al momento de acudir, pero no acude a las autoridades por 2 razones. Fundamentalmente porque se ve amenazado y también, ¿por qué no?, porque no confía en las autoridades. Es decir, piensa que su denuncia pudiera no tener algún resultado o piensa que en caso de hacerlo, pues va a haber una represalia directa en contra de su persona. Entonces, la carga de la investigación es todavía más complicada porque la autoridad tiene que acreditar lo que el denunciante debiera de proporcionar de una manera un poquito más fluida. Bien, la que sigue, por favor. Derivado de lo anterior, como ya lo mencionó el señor secretario, se integró una fuerza de tarea investigativa que contó con un grupo multidisciplinario que operó en 14 municipios al momento ya de su acción,
pero que incluye 63 establecimientos comerciales. Estamos hablando de establecimientos comerciales que por su naturaleza no son necesariamente tiendas, y a pesar de ello, si su aspecto pudiera parecer un lugar pequeño en algunos de los casos, se trata de lugares donde se direcciona y se acapara el producto de manera constante, de manera importante, y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar, de manera tal que si uno acude a Malinalco, a una tlapalería a comprar, o a un centro de distribución de materiales a comprar cemento, le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo van a vender en Iztapan de la Sal, o que se lo van a vender en Tejupilco en determinado lugar, y para ello incluso le van a usted otorgar, los va a otorgar a la persona que acuda, una especie de recibo con una firma de preautorización de quien lo está haciendo, y está diciendo, mira, yo aquí tengo mi producto, pero aquí yo no vendo cemento, aquí no vendo varilla, aquí no vendo bloque. ¿Quieres todo eso? Te vas a otros lugares que están un poquito más en el sur del estado, y ahí te van a surtir. Incluso no puedes tú transportarlo, lo van a transportar nuestros propios camiones que tenemos a nuestro servicio, que no son otra cosa que agrupaciones pseudosindicales o sociales que, al amparo de esa denominación, son intervinientes en el delito de manera muy activa, como también lo son algunos malos operadores del transporte público, en este caso algunos taxistas. Bien. Los 14 municipios de los que estamos hablando, ya mencionó el señor secretario, impactan más o menos, números redondos, a más o menos 1 millón de personas, y bien, son en los municipios ya señalados. La que sigue, por favor. Sin embargo, esta acción no podría estar completa, es decir, intervenir los lugares de acopio, de distribución, de direccionamiento, de almacenamiento, de venta, si no va acompañado con la ubicación, el entorno extorsivo y de quienes lo hacen. En este caso, localizamos a 10, o pudimos determinar que 8 sujetos tenían labores gerenciales. De lo que se trata aquí no es de impactar sobre individuos que hacen actividades de delincuencia organizada clásica, es decir, sicariato, que trabajan para una organización criminal, sino los que les hacen el trabajo gerencial, el trabajo de distribución, el trabajo económico, el trabajo de venta. Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, a la logística y, por supuesto, hasta la promoción del producto, aunque no requiere mucha porque ya está direccionado al mercado. En este orden de ideas tenemos 8 objetivos, 8 blancos, en los cuales ya se cumplió el mandamiento judicial. La que sigue, por favor. Varían por su perfil, puede ser desde un expendedor de carne hasta un connotado empresario de la zona, con el cual los empresarios del lugar, en el caso de Valle de Bravo, convivían día con día, y este señor, que era vecino de todos ellos, era el que acaparaba y distribuía y extorsionaba a sus propios vecinos, a las propias personas con las que trabajaba. En este caso, se trata de este sujeto que está ahí, el cual se le cumplimentó orden de aprehensión y tenía una de las casas de materiales más notables de la zona, y donde no se podía adquirir básicamente ningún producto constructivo si no contaba con su visto bueno, o era no solo comprado, sino transportado por sus propios medios. Estamos ahí viendo la forma de vida de este sujeto, que tiene ahí una casa en un lugar que es en Amanalco, muy cercano a Valle de Bravo, donde podemos percibir pues el esquema opulento, el esquema cómodo, el esquema de vida que tiene. Y esto, el dron está ahí volando y está sacando unas imágenes de unos lagos y unas propiedades, pero las propiedades que están al lado también son de él, no solo es esa, ¿no? Y es una persona que tenía un perfil empresarial, que convivía con los empresarios del lugar, y bueno, pues del cual, por supuesto, teníamos ya quejas y teníamos ya señalamientos. Entonces, este es un tipo de colusión gerencial en el esquema de extorsión. La que sigue, por favor. Bien. En este caso, los detenidos pueden enfrentar penas que van de 70 a 80 años, porque tienen ahí
pues señalamientos que van desde la extorsión al secuestro express. La extorsión tiene una penalidad máxima hasta 70 años, el secuestro express lo tiene de 80, y bueno, se dedicaban a las minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, de cerdos, emovientes, huevos cárnicos, transporte de carga y hasta manipulación de paquetería, de manera tal que la paquetería que ingresaba a ciertas zonas del estado tenía que hacer escala en algunos almacenes del lugar, y los señores del lugar decían: este paquete sí circula, este paquete no circula, si quieren que circule este paquete les va a costar tanto, si no es que se quedaban con el contenido del paquete. Es decir, todas las compañías de mensajería que operaban en la zona tenían que concentrar sus paquetes en ese lugar, y estos señores eran los que se encargaban de decir qué paquetes se circulaba, qué paquetes se quedaban, y si había que circular con el paquete, había entonces que pagar una cuota para ello. Ese lugar ya está intervenido. Acá hay algunos bueno, en fin. Bien, este entramado contaba con el apoyo de un importante sindicato. En este caso, sindicato se hacen llamar estas personas, que son agrupaciones que intervienen en el ilícito, que fundamentalmente en este caso son transportistas, y ayudan al monopolio de transportes, o más bien participan de manera monopólica en el transporte de bienes y servicios. En este caso, sindicato Bradosva, que lo tenía el señor Gonzalo N., que es la lámina anterior, no sé si después de esta, la que sigue, en fin, es Gonzalo N. Esta persona se encargaba de trasladar, de mover la mercancía de manera pues monopólica a favor de la persona que ya mencioné, de que es precisamente el señor Eli N. Bien, este señor está sujeto tenemos diversas carpetas, en concreto una por extorsión agravada, donde esta persona amenazaba con triturar las obras o quemar las obras, o llevarse, o como se conoce, levantar a los trabajadores. Concretamente a veces iban directamente por el maestro, por el arquitecto, por el ingeniero, lo privaban de su libertad por un rato, y luego pues lo convencían, y entonces llegaba la obra, y entonces el señor ya sabía exactamente dónde tenía que comprar la mercancía para continuar su obra: el tabique, la varilla, la grava, el cemento, y bueno, pues así se cerraba el ciclo vicioso de la extorsión allá. Bien, esta persona, este señor Gonzalo N., tenía un gran impacto junto con la otra en la zona de Valle de Bravo, de todos los municipios y poblaciones que circundan este lugar. Bien, en el caso de Alicia N., es que esta persona que está aquí se dedicaba precisamente a la contabilidad, a las operaciones financieras, y a direccionar mediante unos pequeños recibos a todo aquel que quería comprar un material. Si no tenía su sello y su recibo, estos recibos ya constan en carpeta, pues no había forma de que lo atendieran siquiera en el siguiente escalón de la solicitud de material. Y una vez hecho esto, ella decía con qué transportista se iba a mover la mercancía, por supuesto, transportes que eran totalmente alineados o parte del entramado criminal. Bien, en este caso pedían hasta un 20%, tan solo por la actividad de transporte, y también amenazaban con llevárselo o incluso privarlo de la vida. Esta persona era pareja sentimental de uno de los detenidos, que ya mencioné, de Jorge N., es Jorge N., y también de Yareli N., que también fue detenida. Jorge N., que es el que me estoy refiriendo, que es tenía fundamentalmente el segmento de las maderas, de los maderables, pero maderables de constructivos, es decir, las cimbras, las tarimas, todo esto que se usa normalmente en las áreas urbanas para construir. Bueno, pues no había forma de que hubiera una tarima o una cimbra adecuada si no es con él, y si alguien se atrevía entonces a traerla de otro lado, si es que llegaba a ese lugar, pues entonces era invitado de manera muy particular a continuar haciendo las compras, pero en determinado lugar que él tenía, y exigía cantidades que iban pues desde los 100,000 pesos, no solo a encarecer el producto, sino que exigía dinero aparte, pues para continuar con esta actividad. Bien. La que sigue, por favor, Yareli N., una regidora municipal que también se encuentra detenida, laboraba para la organización delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, además de ser prima de Alicia N., bueno, pues tiene ahí un señalamiento ya en sede judicial
por secuestro exprés con fines extorsivos, con la pena que ya mencioné, que puede enfrentar. Y bueno, aquí participó en la privación de un comerciante en 2025, y esta persona invitaba a los extorsionados a un hotel que ella tenía en las inmediaciones del lugar, ahí los hospedaba de manera tal que si no los convencía, entonces los invitaba a un local que tenía ahí cerca, donde tenía aproximadamente 50 caballos de alta estima. Cualquiera pensaría que los iba a enseñar los caballos, lo que quería enseñar es el poderío que ella tenía, porque esos 50 caballos eran caballos de muy alta estima que están asegurados y son caballos del grupo criminal que ya mencioné, y se trataba de decir, bueno, esos caballos que ves ahí son de los señores de por allá, y entonces tú sabrás si no cooperas, porque estás hablando directamente con ellos a través mío. Bien. Luego Antonio N., una integrante del grupo delictivo en Almoloya de Algeciras, Sultepec y Tezcaltitlán, igual tienen extorsión agravada, y él se encargaba de la compra y el adicionamiento de la carne de res y el mercado. Es decir, tenemos un segmento que va desde la construcción, que puede afectar la actividad económica, pues de todos los niveles que pudiera haber económicos, y unas más lesivas que pudieran impactar con mucho mayor impacto a gente con mucho menores posibilidades, con mucho menores recursos, y esa es precisamente la que más lacera, la que más lastima, la que más escarnio y alarma social genera en las comunidades, y más desasosiego si no se atiende. Bien, en este contexto también, para poder, pues ya, y una vez que identificamos labores de gabinete, de investigación, de campo, técnicas controladas por juez de control, es decir, todo lo que hicimos se hizo de manera conjunta a través de actividades controladas, es decir, llevadas a sede judicial, autorizadas por juez de control, en técnicas especializadas de telefónica, en técnicas de seguimiento, oficiales encubiertos, incluso tuvimos algunas técnicas muy particulares, y esto nos permitió ubicar 52 inmuebles, o más bien lugares, que van desde las gamas muy, muy grandes hasta unas más pequeñas, pero no por ello menos alejadas del esquema extorsivo. En este caso hubo 53 técnicas de cateo sobre 63 inmuebles. Hay algunas fotos, no sé si ahí se pueden ver algunas fotos, las cantidades de material que ahí hay, es decir, estamos hablando que puede haber hasta 2,000 sacos de cemento de 25 o 50 kilos en algunos de ellos, ¿no? Varía por tonelaje muy importante. Aquí está la estructura criminal a la que me he hecho alusión. La que sigue, por favor. El número de establecimientos, bueno, pues los establecimientos que ya pudieron ver ustedes, se les dio intervención a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la propia Fiscalía, a efecto de que ya se inicie, o ya se inició en el caso de otros, el procedimiento de extinción de dominio. Básicamente, casas de materiales son 24, minas son 6, es decir, las minas de arena que proveen a las construcciones, que van desde Donato Guerra hasta Tezcaltitlán, desde Tezcapilla, por ahí un poco más al sur, pues están cooptadas por la criminalidad, son de ellos, no es que las operen otros a favor de ellos, no, son de ellos, ¿no? Y en lugares como este, donde pudiera pensar que es pues aparentemente muy legítimo, que a lo mejor en su origen lo fue, pues ahora ya no solo la gerencia de ese lugar trabajaba para ellos, sino que fomentaba precisamente esa actividad, de manera tal que hay ahí incluso lugares donde venden cemento, que por política pública o política comercial de las cementeras, cuando son extorsionados les quitan la concesión, es decir, no puedes vender determinado cemento si ya fuiste objeto de la extorsión. Pues estos señores tenían en sus bodegas cantidades muy importantes del propio producto que ya tenían prohibido vender y que se hacían de él en lugares diversos con tal de continuar con su actividad bajo el esquema comercial o la marca comercial que anteriormente detentaban para no perder mercado, es decir, pirateaban, perdón la expresión, la marca de muy conocidas casas productoras de cementos y cosas de esta naturaleza. Bien, ahí tenemos, muy bien. El mercado de la construcción, evidentemente, pues allá hay sindicatos, Sindicato Libertad, Sindicato Brazdova, que ya mencioné. Estos sindicatos desplazaron a las organizaciones colectivas legítimas que representaban taxistas, camiones, volteos, transportes, a efecto de ser cooptadas, pues que era
era un elemento logístico fundamental a efecto de continuar con sus actividades delictivas y tenían su área de influencia en Villa Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Tezcaltitlán. Bien, ya mencioné los productos, Vibrabosa era precisamente una organización que tenía ahí que ver con esta persona que mencioné, Gonzalo N. Acá hay un ejemplo de ese pequeño recibo. Si uno no tiene ese pequeño recibo que está ahí, simplemente no le venden o simplemente no le transportan. ¿Qué pasa? Entonces, pues evidentemente hay que entrar primero con la parte gerencial que le dice y lo direcciona a los demás segmentos. Bien, puede haber aumentos hasta el de 400% en los productos, evidentemente están fuera de mercado, pero por la lejanía, por las comunicaciones, por el acecho y asedio que estas personas pretenden, el miedo que generan en las personas, pues los obligan a ir a estos lugares y precisamente se trata pues de desarticular ese entramado delincuencial que es uno de los que más recursos y ganancias les dejan a los grupos criminales. Bien, por ejemplo, Jimex tenía minas en San Francisco, en la comunidad de Mazcaltepec. Bien, ahí las personas que no querían comprar, las golpeaban, las privaban de su libertad, se les llevaban un par de días, las regresaban y bueno, ya llegaban con la intención de comprar. Construrama, ¿qué es Construrama? Pues es una marca legítima, bien establecida en el país, pero ahí no, ahí era una marca que no contaba con la autorización de la propia empresa y entonces seguían vendiendo lo mismo que ellos bajo un esquema corporativo que no les correspondía y el cual no estaban autorizados. Bien, el Sindicato Libertad operaba en Villa Allende, en Donato Guerra, bien, y tenía minas en San Juan, en la Michoacana, la Nieto, Velázquez, y bueno, y que todo esto era parte pues del esquema extorsivo. Materiales Ávila o Materiales Juárez en Ixtapan de la Sal, igual, lo manejaba Brazdova, el Sindicato Libertad, y teníamos ahí un establecimiento llamado Liverpool, pues, que se dedicaba a los cristales, a los perfiles metálicos, porque es importante mencionar que tampoco los perfiles metálicos y el aluminio estaban exentos de esta actividad, es decir, uno quiere comprar un vidrio, quiere comprar un perfil para una ventana o una puerta, y todo eso ya trae un importante aumento en sus costos. Bien, Alicia N., Jorge N. y Francisco N., aprovechando su relación de confianza, pues cumplían con las encomiendas del grupo criminal y en las zonas de Tonotica, Ixtapan de la Sal, y bueno, pues eran los encargados de alinear ahí, como ellos decían, en carpeta, a las personas para comprar. El Grupo Ferretero Macol es otro de ellos, ¿no? Ahí están en San Felipe del Progreso, Materiales Santa Cruz, Grupo Ferretero Macol, ya lo mencioné, Torrefuerte, Villa Victoria, Casa Cero, Francisco Ordóñez y MAC en Ixtlahuaca. Son una infinidad de lugares muy específicos dedicados a la construcción y precisamente a la manufactura de insumos para la construcción. A ver si podemos ir a los rastros. Hay un rastro, el rastro entre Jupilco. En amarillo está el rastro municipal, una instalación importante, grande, relevante, y en rojo, ahí en pequeño junto al amarillo, está el rastro de los que extorsionan. Es decir, el rastro municipal está vacío. Y toda la actividad de sacrificar animales y procesarlos es en el de al lado, que está ahí. Acá está vacío, es el que tiene la infraestructura, acá no tiene ni siquiera las condiciones de salubridad e higiene para hacerlo. Bien, la que sigue, por favor. Ahí está la que sigue, es el que mencionaba yo, de algunos productos que todavía están. Ahí hay productos de hace 15 años, es decir, que nunca fueron entregados, nunca llegaron a sus destinatarios, ¿verdad? Y por supuesto ya están a disposición de los mismos para que en caso que les interese pues sean retribuidos. Bien, la que sigue es un cuadro, bueno, ese es hay un cuadro previo, por favor. Así, ese es el tipo de aseguramiento por rubro, ¿verdad? Cómo fueron distribuidos, cómo fueron clasificados. La que sigue, la ruta jurídica antes. Hay una ruta jurídica por ahí, hay una ruta operativa, jurídica y disposición anticipada, es decir, la disposición anticipada, a la que dé referencia un poco más adelante,
tiene por objeto que dentro del universo de bienes asegurados hay bienes perecederos, es decir, se caducan, se vencen y no por ello pues no deben dejarse al abandono o ser utilizados. La estrategia tiene una vertiente muy importante de disponer de manera anticipada en beneficio de la comunidad que fue extorsionada o que fue abusada, esos bienes se les entreguen a través de las instancias correspondientes, de manera tal que la disposición anticipada, que de las 26 peticiones que hemos hecho a juez de control, ya nos autorizaron 8 y ya estamos por empezar a entregar los cárnicos, la carne congelada, pollo, huevo, forrajes, algunas cosas de esta naturaleza, a través de un esquema con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, con la cual se firmó un convenio, un contrato en este caso, y ellos van a recibir los bienes de manera anticipada, y ellos en un acto, al menos en el Estado de México inédito, porque esto no había sucedido, van a distribuir a las comunidades y a los habitantes el pollo, la carne, los animalitos, el huevo, las vacas, el cemento, la varilla y otros bienes van a ser utilizados para obras públicas con un enfoque social, es decir, ese es un enfoque, digo, novedoso y opera fundamentalmente sobre los bienes perecederos, en este caso el cemento es perecedero, la varilla caduca, entonces todo esto entra en el esquema de disposición anticipada y será entregado a las comunidades para su aprovechamiento y distribución. Bien, la que sigue, bueno, ahí está un ejemplo de tan solo un establecimiento, ahí se ve las cantidades de cemento. La que sigue, por favor. Bien, no sé si hay más por ahí. ¿No? Bien, ahí están los ejemplares avícolas. La que sigue, por favor. Bien, algunas reses, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Bien, forrajes. La que sigue. Todo esto va a ser motivo de disposición anticipada. Cárnicos. Tenemos más de 1.500 toneladas de embutidos, tenemos 1.500 kilos de embutidos, tenemos ahí, me parece que son 8.000 aves de corral. Todo esto será distribuido, ¿no? Esta es la que sigue, varilla, bloc, ladrillo, la que sigue. Todo esto es con lo que los delincuentes se aprovechaban de la sociedad. Las minas, ahí están las minas, están totalmente inmovilizadas, las maquinarias están incautadas, las minas, esta es una Donato Guerra, están a disposición de la gente del Ministerio Público y ese producto a disposición de la autoridad para su reaprovechamiento en obras públicas y en obras sociales de la autoridad estatal y por supuesto de la autoridad municipal y también por supuesto de los habitantes. Otros bienes asegurados, pues a veces estas acciones en contra de estos grupos siempre vienen acompañados de hallazgos como estos, algunos leones, pavos reales, cisnes, mapaches, águilas. La que sigue, por favor, ya fueron puestos a disposición de las respectivas autoridades. La que sigue, por favor. La que sigue, unidades, ahí están las unidades que serán objeto de extinción de dominio y van a ser objeto de extinción de dominio porque son instrumentos del delito. Y al ser instrumentos del delito estamos facultados para iniciar estos procedimientos, el procedimiento especial de extinción y por supuesto monitorizarlos o ponerlos a disposición de las instancias públicas que los requieran. La que sigue, por favor. La que sigue, ¿no hay más? Hay un segundo video que pudiera ser una compilación de algunos aseguramientos, por favor. No sé si está. ¿Sí está? Bueno, esas minas, montículos, materiales. Son diversas casas de materiales, es decir, pareciera que es la misma, pero son varias. Todo se va a entregar a la sociedad mediante los procedimientos especiales de extinción anticipada. Bien, ¿es cuánto, señor secretario?